Ok, entonces el último tema del que hablamos fue de el Kriya Yoga y lo mencionamos de un modo más o menos breve porque vamos a volver a estas características o virtudes o prácticas. Como vamos a ver más adelante, están integradas en la práctica del yoga de las 8 disciplinas que vamos a ver más adelante. Entonces, para ir adentrándonos en la práctica en sí misma, vamos a trabajar esta tarde con las transformaciones de la mente. Esto es un concepto técnico dentro de los Yoga Sutras. Las transformaciones se llaman parinamas. Y la idea es que nuestra mente funciona en general de cierto modo y hay que hacer un trabajo para transformarla porque solo un tipo de mente es capaz de practicar el yoga. Entonces hay toda una disciplina que uno tiene que hacer para generar una transformación en la mente de modo que pueda ser receptiva a la práctica del yoga. Entonces Vyasa, que es este comentador que mencioné en la primera charla, hay un comentario de los Yoga Sutras que es el más antiguo que tenemos, escrito por Vyasa, y en el comentario al primer sutra, el comentador explica que hay 5 tipos de mente. Esto no es Patanjali, esto es Vyasa. Entonces, antes de ir a lo que Patanjali dice, creo que estos tipos de mente nos va a ayudar a entender las transformaciones de las que habla Patanjali. Entonces, el primer tipo de mente es una mente dispersa, que no significa una mente agitada, sino una mente que no tiene la capacidad de enfocarse en nada. Como vamos a ver, una mente agitada se enfoca en cosas, pero se enfoca en muchas cosas a la misma vez, o una tras de la otra, sin sostener el enfoque. La primera mente es una mente dispersa que no tiene la capacidad de enfocarse. En general, en la educación común que recibimos nos enseña a enfocar la mente. No por demasiado tiempo, pero nos enseña a enfocar la mente. Entonces no es muy común ver este tipo de mente dispersa, es una traducción, puede haber otras. Kshipta es el sánscrito. Y es una mente más bien, tal vez como, bueno, ni siquiera, pero como la de los niños. Los niños sí se enfocan cuando están jugando con algo que les interesa, tienen un poder de absorción importante porque la mente no está completamente desarrollada. Entonces en los adultos es como que la mente tiene una vida de por sí misma y se interfiere en la concentración. En los niños eso no pasa tanto. Cuando hay algo que los atrae es fácil para ellos enfocarse. Pero la mente dispersa es una mente que tiene cierta inmadurez en algún sentido. Como decía, la educación común nos saca de ese estado. También hay otro tipo de mente, muta, que es una mente embotada o letárgica. Esto se parece a la mente calma, pero es una mente calma simplemente porque está medio adormecida. De hecho, algunas formas de meditación llevan a este tipo de mente, no a la mente calma, sino a una mente embotada. En el budismo a veces se hace hincapié en que siempre tiene que haber claridad en la mente. Con claridad significa que, bueno, eso, que la conciencia esté clara, no como adormecida. A veces una repetición constante de mantras, si no se hace del modo correcto, lleva a este tipo de mente, una mente embotada, que es fácil de confundirla con la mente que está calma. Repeticiones siempre tienen un efecto más o menos hipnótico. A veces a la repetición también se le añade un movimiento rítmico
Y entonces uno puede caer en ese tipo de estado que parece es placentero, parece un estado calmo, pero no hay claridad, es como medio un trance. Después viene la mente que más conocemos en Occidente, que es la agitada, Vikshipta, y esta es la típicamente cuando se dice la mente mariposa o la mente mono, que es la mente que en general tenemos en Occidente. Es una mente despierta, pero que hay tantos estímulos que vamos de un estímulo al otro, de un estímulo al otro. Ninguna de estas mentes pueden practicar yoga de acuerdo con Vyasa. Pero desde la mente agitada se puede pasar al próximo tipo de mente, ekagra, que es una mente unidireccional, que es cuando es a través de la práctica de la concentración que podemos pasar de la mente agitada a una mente unidireccional, la mente que se puede enfocar. La mente embotada es muy difícil para la mente embotada sostener una concentración del tipo que Patanjali necesita, con inteligencia, y para la mente dispersa también. La mente agitada tiene el poder de concentrarse, pero tiene que ser entrenado para que se pueda concentrar por más largo tiempo. A veces cuando uno está, hay muchos autores que dicen, porque como vamos a ver, Samadhi es el estado en donde la mente está completamente compenetrada con el objeto de meditación, de modo que pierde la conciencia de sí misma. En general, por ejemplo, si nos sentamos y empezamos a mirar el vaso, está el sentimiento de que yo estoy mirando el vaso, incluso si no lo decimos, pero está el sentimiento de que yo soy una entidad haciendo algo, que es concentrándome. En Samadhi se pierde ese sentido, hay una absorción en el objeto de meditación. Y muchos autores dicen, incluso cuando estamos mirando la televisión, que estamos absorbidos en lo que estamos viendo, es un estado de Samadhi. Pero no todos los estados de Samadhi traen iluminación espiritual o intelectual. Algunos estados de Samadhi traen algún tipo de iluminación intelectual. Por ejemplo, si ustedes ven cómo describe su experiencia Einstein, él dice que piensa, o en su momento pensaba sobre una teoría, y en algún momento la mente se silencia y hay una comprensión que no es el resultado lógico de lo que él estaba pensando. Es algo que viene y que da la solución. Y ese es un tipo de los samadhis inferiores, que traen cierta iluminación intelectual, pero no necesariamente espiritual. Todo esto lo vamos a ver después. Pero hay otros samadhis en donde no está involucrada la inteligencia, que no traen ningún tipo de iluminación. Y que eso es cuando estamos absortos en hacer algo, estamos como en un tipo de samadhi. Entonces la mente tiene la capacidad de samadhi, pero el problema es que este tipo de samadhi es un samadhi que está basado en la atracción, algo que atrae a la mente y la mente se absorbe en el objeto de atracción. El yoga es la capacidad de producir ese estado de absorción no mediado, no como tirado por algo de afuera, sino que es actuado por nosotros mismos. Y eso es lo difícil, todos podemos concentrarnos cuando la necesidad lo requiere, pero es difícil concentrarse cuando nosotros queremos y cuando podríamos estar haciendo otra cosa. Entonces, esto es todo parte de la capacidad de controlar la mente. En español, controlar, dominar es un poco agresivo. En inglés, mastery es como el tener, el ser el amo de la mente, en cierto sentido. Entonces, ekagra es esa mente que es unidireccional. Y ekagra puede transformarse en niruddha, que es la mente quieta, la mente silenciosa. Entonces, de ekagra a niruddha. Entonces, estos son los 5 tipos los 5 estados o los 5 tipos de mentes que Vyasa describe. Entonces, ahora vamos a ver lo que Patanjali dice. Yo ordené este grupo de sutras en un modo un poco distinto, así los vemos secuencialmente, porque Patanjali empieza con el
el más profundo y después explica los otros. Pero vamos a comenzar con lo que se llama Samadhi Parinama, la transformación en una mente que se puede concentrar. Entonces él dice, la transformación en una mente concentrada es la transición gradual desde el estado distraído al unidireccional. Ekagrata es el estado unidireccional. Entonces, el primer paso es desde una mente distraída a una mente unidireccional, es una transición gradual, y esto es lo que, como vamos a ver, es el principal objetivo de una de las disciplinas en el yoga, que es lo que se llama dharana, que en general lo traducimos como concentración. Entonces es el primer paso, de la mente agitada, que está distraída, gradualmente se la entrena para que pueda focalizarse en un punto, en un objeto, en algo en particular. Y después él dice, entonces la transformación de una mente unidireccional, esta transformación ekagrata parinama, sucede cuando el contenido mental desapareciendo y apareciendo secuencialmente es el mismo. Como les decía, Patanjali ve la actividad mental como impresiones que aparecen y desaparecen. Entonces, ¿qué es la mente unidireccional? La mente en donde aparece, si estoy mirando el vaso, aparece la impresión del vaso, pero la mente fluctúa, es como la idea, como les decía, tiene una visión cuántica de las cosas. Cuántica significa algo que no es continuo, sino que está como en pequeños paquetes. Entonces, la mente, él tiene esa visión cuántica de la mente, que fluctúa, que los objetos aparecen y desaparecen. Cuando un objeto desaparece, muchas veces porque como hay impresiones latentes debajo de la mente, por decirlo de este modo, cuando una impresión desaparece, cualquiera de las otras impresiones latentes puede aparecer. Entonces, en una mente distraída aparece una impresión, cuando desaparece aparece otra impresión distinta, en general conectadas, desaparece, aparece otra impresión, entonces uno está mirando el vaso, después se acuerda que cuando estaba lavando los platos se le rompió el vaso y que tiene que ir a comprar otro y que en la ciudad tiene que hacer esto y terminamos pensando en cualquier cosa. Entonces, la mente unidireccional es la habilidad de que cuando el pensamiento desaparece, el que aparece de nuevo es sobre el mismo objeto. Y desaparece y aparece de nuevo sobre el mismo objeto. Entonces leemos de nuevo, la transformación en una mente unidireccional sucede cuando el contenido mental desapareciendo y apareciendo secuencialmente es el mismo. Después viene el otro tipo de transformación, que es el que el yoga busca. ¿Se acuerdan que el segundo sutra dice yoga, chitta, vritti, nirodha? Chitta es la mente, vritti la actividad, nirodha es la cesación. Entonces esta se llama nirodha parinama, la transformación en una mente que está aquietada, que responde al segundo sutra que vimos. Y Patanjali dice, la transformación en una mente quieta, esta transformación nirodha, sucede cuando las impresiones emergentes en la mente son subyugadas y las impresiones de quietud son manifestadas, en el momento en que la mente está calma entre dos impresiones sucesivas. Entonces, primero la habilidad es de mantener en la mente una impresión en particular, el objeto de meditación. Si nos estamos concentrando en algo, reflexionando sobre algo, hay que desarrollar la habilidad de mantener esa impresión en la mente. Pero el nirodha parinama, la transformación hacia una mente quieta, implica que aparece una impresión. Cuando desaparece, en vez de que aparezca otra impresión, que puede ser la misma en una mente unidireccional, lo que aparece es, él dice, una impresión de quietud. Acá es lo que habíamos hablado al comienzo, que el estado de calma mental no es una mente vacía. De acuerdo a Patanjali, es una mente que está percibiendo nada.
o que está percibiendo ningún contenido mental. No es que no hay nada, hay una percepción de nada, que es un tipo de percepción. Esto es un poco sutil, pero es interesante porque estamos todavía dentro del campo mental. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es haciendo que la mente esté quieta. Es como que las impresiones de Nirodha, las impresiones de quietud, tienen la habilidad de reflejar la conciencia espiritual. La mente tiene que tener alguna impresión. La sucesión entre las impresiones se dice que es en un tiempo muy, muy pequeño. La tendencia natural de la mente es a sostener una impresión. En general tenemos impresiones de objetos. Lo que Patanjali dice es, uno tiene que entrenarse para sostener la impresión de quietud. Y bueno, en la práctica esto se manifiesta simplemente en la habilidad de quedarse en calma, de quedarse en silencio. Normalmente uno desarrolla esa habilidad por unos segundos y después aparece otro pensamiento, otras impresiones. Cuando esas impresiones salen, ahí es donde uno tiene que tratar de relajarse y prestar atención al estado de no impresión que hay en la mente cuando una impresión se va antes de que venga otra. Por eso muchos instructores de yoga dicen uno tiene que prestar atención al espacio entre dos pensamientos. Lo que están tratando de explicar es esto. Y vamos a ver algunas técnicas que pueden ayudar con esto. Pero la idea es prestar atención al silencio, en cierto modo. El silencio es un contenido mental. Recuerden que decíamos, si uno lo puede percibir, significa que es un contenido. Entonces, cuando digo yo estoy en silencio, en realidad lo que está sucediendo es yo estoy observando el silencio, la mente en silencio. Y bueno, esto sucede entre las dos impresiones, como dice él. Se va una impresión o un pensamiento, digamos de ese modo. Y antes de que surja el otro, prestamos atención al silencio. Y ese hecho de focalizarse en el silencio hace que se estire el silencio. Después, como las impresiones latentes tienen su propia energía, van a volver a salir. Pero con la práctica es como que vamos a ver que Patanjali más tarde dice que las impresiones latentes en algún momento desaparecen. El modo de hacerlas desaparecer es el mismo modo de hacer desaparecer las kleyas. Uno tiene que hacer que las impresiones latentes se vuelvan menos y menos activas, se atenúen. Cuando la impresión latente desaparece, hay liberación. Pero impresiones latentes van a estar ahí hasta casi el último, el final del proceso. Entonces, a través de la meditación vamos a generar impresiones de Nirodha que se van haciendo cada vez más fuertes y vamos debilitando las impresiones de objetos. Entonces, ¿qué es lo que lleva a uno a Samadhi? Se hizo esta pregunta. Concentrarse uno lo puede hacer utilizando la propia intención. Pero ¿cómo podemos acceder al estado de no esfuerzo si ningún esfuerzo nuestro puede producirlo? Entonces, esto es lo que lo produce. En el esfuerzo de concentrarse en el silencio, se van produciendo impresiones de silencio, digamos, que se van acumulando. Estoy tratando de explicarlo de un modo más concreto, es más sutil, pero digamos que se van acumulando, se van haciendo más fuertes, y en algún momento es como que las impresiones de silencio nos empujan a ese estado de silencio. Este es el silencio que no viene de un esfuerzo, no es la mente aquietada, es la mente quieta. Entonces es la misma impresión de silencio, como el hábito de silencio, que nos empuja a estar en silencio. ¿Y por cuánto tiempo? Y depende de la fuerza del hábito del silencio. Entonces al principio son 3 segundos, pero con la práctica pueden ser un par de minutos. Y con la práctica puede ser la mayoría de la sesión de meditación es básicamente en silencio. Por ahí un pensamiento aparece y desaparece y hay un silencio largo y después otro pensamiento puede aparecer y desaparecer y silencio. Pero para eso hay que ir acumulando estas impresiones de silencio, que se hace a través de la práctica. Ya vamos a ver eso que Patanjali dice. 2 cosas son necesarias para la práctica del yoga: desapego y práctica en estar en silencio.
básicamente. Abhyasa, esta palabra sánscrita, es abhyasa para mantenerse en un estado de, la palabra que Patanjali usa es sthiti. Sthiti es este estado de calma. Entonces, con la práctica constante de estar en calma, se van acumulando las impresiones de quietud. Y esto uno lo tiene que practicar durante el día también. Tenemos que tratar de ver, de darle lugar al silencio en nuestra vida. Entonces, cuando vamos caminando, en vez de estar perdidos en nuestros pensamientos, podemos ir prestando atención en silencio. A veces uno tiene que pensar porque tiene que resolver algo, está bien. O sea, tampoco hay que ser fanático en ese sentido. Annie Besant hablaba de la observación y todo esto antes que Krishnamurti. Y ella decía, uno tiene que aprender a prestar atención. Porque la mayoría de las veces estamos pensando en cosas que son irrelevantes. Entonces prestar atención es mucho más importante. En ocasiones el pensar es necesario. Y bueno, en esos momentos es más beneficioso pensar o reflexionar que estar en silencio. Pero cuando no es necesario es bueno estar en silencio y prestar atención. Como ustedes van a ver, esto requiere mucha energía, porque lo que estamos haciendo es tratando de generar estas impresiones de silencio, opuestas a las impresiones de estímulos, y requiere mucha energía. Entonces al comienzo uno puede tratar de estar en silencio por un ratito y después la mente vuelve en toda su automatización. ¿Por qué? Porque las impresiones de estímulos que hemos generado no solamente en esta vida, sino en vidas pasadas, son muy poderosas. Entonces inmediatamente la mente vuelve, o estas impresiones latentes vuelven a aflorar. Entonces no hay que preocuparse, esto es gradualmente, como Patanjali dice acá, es la transición gradual. Entonces, de a poco uno puede aprender a estar más en silencio. Al principio uno puede decir, voy al trabajo caminando porque está cerca, o voy a pasear el perro, o bueno, lo voy a hacer en silencio. Voy a tratar de hacerlo en silencio. Entonces, al principio uno puede tomar puntos específicos del día para hacer eso. O tengo que lavar los platos, bueno, lo voy a usar para hacerlo en silencio, prestando atención al movimiento, a todo. Y después, naturalmente, el silencio empieza, es como que uno empieza le empieza a gustar el silencio, se empieza como a enamorar del silencio. Entonces uno quiere pasar más tiempo con el silencio. No solamente silencio de palabra, entonces hay una reunión y uno nunca dice nada, no se refiere a eso, sino de que cuando no hay que estar pensando o actuando, uno se siente confortable estando en silencio. Puede haber pensamientos que aparecen y desaparecen, pero en el trasfondo del silencio uno está en calma y bueno, algo pasa, un pensamiento responde y se va. Entonces se vuelve a la calma. Y después otro pensamiento puede aparecer y se vuelve a la calma. Entonces poco a poco la impresión de Nirodha, la impresión de quietud, toma fuerza y entonces empezamos a ser capaces de estar en silencio en la meditación. Y lo mismo con el samadhi se produce por acumulación de este tipo de impresiones, produce el samadhi y el samadhi se termina. Ya vamos a hablar bien de samadhi y todo esto, pero para los que más o menos saben sobre estos términos, el samadhi se termina cuando las impresiones de samadhi, digamos, se agotan. Es lo mismo que en la literatura teosófica la idea de devachan. Devachan es un estado después de la muerte donde es básicamente una meditación natural que se da. Cuando morimos lo que estamos haciendo es un proceso de meditación. ¿Qué hacemos cuando meditamos? Aquietamos el cuerpo, aquietamos las emociones, aquietamos la mente y estamos en silencio. Bueno, eso es lo que la muerte hace de un modo mucho más profundo. Aquieta el cuerpo, sacándolo del medio. Después aquieta las emociones, sacándolas del medio. Aquieta los pensamientos más personales, sacándolo del medio. Y el alma dice, oh, por fin, ahora puedo estar tranquilo. Pero es una tranquilidad no adquirida, es una tranquilidad que lo que llamamos muerte le ayuda al alma para tener. Y hay un proceso largo de estado meditativo en este tipo de dicha, en los planos internos. ¿Y qué pasa cuando uno está meditando? Incluso en una meditación donde puede que uno entre en un estado de mucha paz. ¿Por qué salimos de ese estado de paz? Cuando estamos en meditación, ¿por qué volvemos a
a la interacción y eso. Si ustedes observan qué es lo que nos saca del estado de meditación, que podía ser muy lindo, con mucha paz y todo, de a poco aparece un hambre por estímulo, una necesidad de exteriorizarse, una necesidad de relacionarse, de expresarse. Y lo mismo sucede con el alma en Devachan, después de acuerdo a la literatura teosófica, almas de personas que son más o menos espirituales están en esta meditación por 1000 años, incluso 2000 años. Si reencarnamos inmediatamente es porque estamos llenos de deseos y no nos interesa mucho lo espiritual y volvemos a encarnarnos para seguir disfrutando o uno puede encarnar inmediatamente por una cuestión de servicio, pero eso pasa más hacia el final de la evolución humana. Pero de todos modos, tanto en la meditación como después de la muerte aparece este hambre por la experiencia, por exteriorizarse, expresarse, relacionarse. A eso el Patanjali le llama tanha, que es una sed o una sed de relacionarse. Y entonces la meditación se termina, o el samadhi se termina. Lo que mantuvo el estado de samadhi o el estado de devachan es la fuerza de las impresiones que se han ido generando, de impresiones meditativas, digamos, o impresiones espirituales en el caso del devachan, y cuando esas se agotan, se sale del estado y se vuelve, porque tenemos todavía las impresiones latentes, los deseos latentes, entonces nos vuelven a traer al mundo de manifestación. Pero cuando en el proceso de yoga estas impresiones latentes se eliminan, entonces no hay nada que traiga a la conciencia de nuevo, o de la meditación última o después de la muerte. No hay nada ya no hay deseos, ya no hay impresiones que traen al alma a la manifestación. La única impresión que queda es la impresión de lo que por ejemplo, en el budismo mahayana, en el camino del bodhisattva, que está este voto, no voy a liberarme hasta que todos se liberen, o entrar en nirvana. Ese voto que se repite constantemente genera una impresión que va a hacer que el alma siga volviendo, porque la idea es que en nirvana, en este caso ya sería el espíritu, no quiero entrar en tecnicismos, pero hasta el aspecto del alma se trasciende y hay una unión con lo universal, que es el espíritu uno, digamos. Pero en ese proceso se abandona el aspecto físico, se abandona el aspecto emocional, el aspecto mental, se abandona incluso el alma individual, y se está en este estado de unidad que en budismo le llaman Dharmakaya. El tema es que como no hay vehículos inferiores, como se abandonó todo eso, la conciencia en Dharmakaya no tiene ninguna posibilidad de interactuar con los seres humanos de ninguna forma, ni en los planos internos ni en los planos externos. Entonces en el camino del Bodhisattva la idea es no dejar que todos los vehículos de expresión desaparezcan, de modo que la conciencia tenga siempre la posibilidad de manifestarse, de encarnar cuando sea necesario para ayudar a otros. Pero el modo de hacer de que esto no suceda es generando una impresión que nos va a hacer volver. Entonces la impresión que se genera es la impresión de compasión, digamos. El voto del Bodhisattva es esa impresión que va a asegurar que la conciencia vuelva. Al menos desde este punto de vista. Puede haber otros mecanismos, todo esto es muy profundo, en realidad no sabemos la mecánica de esto, pero desde el punto de vista de las impresiones, yo creo que ese es el modo en el que funciona. Bueno, y después la última de aquí es que dice que este flujo el flujo de quietud, porque recuerden que para Patanjali la quietud no es un estado estático, sino que la quietud es
Una impresión de quietud, se va, otra impresión de quietud, se va, otra impresión de quietud. Entonces dice que este flujo se estabiliza por medio de repetidas impresiones de quietud. Entonces básicamente lo que había estado comentando. Mientras más estamos en silencio, más estable el silencio se torna. Yo quiero que hagamos una pequeña meditación después, así que vamos a terminar aquí, pero podemos hacer comentarios, preguntas. A ver, partiendo de la base que quien transforma la mente, entre comillas, sus ritmos, sus manifestaciones, es la conciencia, supongo, y que a su vez ella se manifiesta tan solo sutilmente, ella no gobierna, te susurra. ¿Quién gobierna la mente? ¿Quién transforma esa mente? ¿Acaso la mente abstracta, segundamente? Sí, es una pregunta compleja, o la respuesta es compleja. La que transforma la mente es la mente misma, pero es la mente es la mente que responde a la presencia de la conciencia. La conciencia es como si estamos en un aula con niños, y los niños están todos hablando, gritando, la maestra no está ahí, entonces están todos hablando, gritando. Si son niños más o menos obedientes, la maestra entra y sin decir nada, su mera presencia hace que los niños se callen. Entonces, en la mente pasa algo similar, es como un lugar donde hay distintos tipos de niños. Están los niños que con la mera presencia de la conciencia se callan, y están los que no. Entonces, estoy usando una analogía, por supuesto. Entonces, es como que los niños que se callan están tratando de entrenar a los que no se callan a que se callen cuando aparece la maestra. O tal vez no entrenar, sino echarlos del aula, si hablamos de impresiones. Entonces, la transformación de la mente se da por medio de la actividad de la mente, pero de esa parte de la mente que responde a la conciencia. En la naturaleza de la conciencia es silencio. Hay una parte de la mente que es receptiva a ese silencio. Es lo que en teosofía le llaman mente superior o tal vez el antaskarana. El antaskarana en la teosofía es esa parte de la mente inferior que es receptiva a lo superior. Y después hay toda otra parte de la mente inferior, kama manas, para los que conocen la terminología, que no es receptiva a la presencia de lo superior. Entonces antaskarana es esa parte que está siempre, ¿cómo se dice?, armonizada, digamos, con lo superior. Así que la transformación en la mente se da por medio de la mente, pero indirectamente está recibiendo la influencia de la conciencia. En el hinduismo son por ahí en teosofía probablemente se tome a la conciencia como algo un poco más activo. Pero en el hinduismo, en este tipo de filosofía, son muy cuidadosos de no dar la impresión de que la conciencia actúa. De que la conciencia actúa volitivamente. La acción que sucede es una acción, como he explicado con el ejemplo del imán y todo esto, es una acción que se da por la mera presencia de la conciencia. Porque el problema que tenemos es que nos creemos que somos el actor, que somos el que actúa. Entonces, está esta cuestión de que me identifico con la mente porque yo siento de que yo soy el que decido, yo soy el que actúa. En el hinduismo dicen, no, la mente actúa. La conciencia nunca actúa, la conciencia solo observa. Pero el efecto de la conciencia sobre la mera presencia de la conciencia genera ciertas transformaciones en la personalidad. Entonces ellos son muy cuidadosos en general de no decir que la conciencia está actuando en ese sentido. Hola, la pregunta es, a lo mejor es un poco práctica y vamos a hacer alguna práctica. El tema es, el Buda meditaba, no sé si sobre el silencio, pero tenía la técnica de usar la respiración, las sensaciones en la respiración, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Porque parece que tiene cierta importancia.
Bueno, algunas tradiciones dicen que simplemente con esta técnica uno puede liberarse o alcanzar la iluminación. Yo tiendo a pensar de que no necesariamente, no esa, sino ninguna técnica de por sí puede llevarnos a la iluminación. Y si hay inteligencia, cualquier cosa puede llevarnos a la iluminación. Pero algunas técnicas son más útiles que otras para distintas personas. Pero diría que en principio el primer objetivo de la observación de la respiración es el de producir una mente unidireccional. Es el de producir un estado de concentración. Entonces, como la respiración es algo que pasa automáticamente, es algo que sucede sin esfuerzo, es relativamente, y es algo bastante concreto, es relativamente sencillo el enfocarse en la respiración. Y hay distintas formas, uno se puede enfocar en el movimiento del abdomen, en la sensación en los pulmones y en todo el tracto respiratorio, o si lo quiere hacer más acotado, la sensación en la nariz, etc. Pero el primer objetivo es el de producir una mente unidireccional. Concentrándose en cualquier cosa uno puede llegar a Nirodha, uno puede llegar al estado de completa quietud, pero hay que hacer algo en particular. Ya lo vamos a ver eso, ahora no me quiero adelantar, pero es como que uno se concentra hasta que el sentido de separación entre mí y el objeto de concentración en este caso desaparece, pero después el objeto de concentración también tiene que desaparecer. Entonces incluso la atención a la respiración tiene que desaparecer para que se produzcan estados más profundos. Pero en mi experiencia y mi opinión, y es solo una opinión, el objeto de meditación de la respiración puede ser tan útil como muchos otros objetos de concentración o meditación. Depende de las personas. Para algunas personas es terriblemente aburrido mirar la respiración y es dificilísimo concentrarse en algo como... si las personas son más intelectuales, a veces meditar sobre un concepto es más fácil, o visualizar es más fácil. Para otras personas el visualizar es muy difícil, entonces yo no tengo preferencias de objeto de concentración o meditación, ni creo que uno es más elevado que el otro, creo que depende de las personas. Pero por supuesto, hay tradiciones que dicen, no, este objeto es mejor, este objeto es mejor. Creo que eso es algo personal que uno tiene que determinar. Para percibir una mente quieta hace falta una mente clara que pueda percibirlo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿la claridad de la mente es un estado de la mente o es una cualidad de la mente? Y si la respuesta fuera cualidad de la mente, entonces ¿hace falta un purusha? Sí, no, yo diría que la atención no pertenece a la mente, pero la atención se está expresando a través de la mente. Entonces, la fuente de atención es el observador, pero después la atención se puede manifestar a través de la mente o se puede manifestar a través de principios superiores. Entonces, la claridad de la mente es el observador que se está reflejando en una mente que está en un estado que es compatible con esa atención. Entonces yo diría, la claridad de la mente es un estado mental que es receptivo a que la atención se quede ahí. Cuando la mente está calma, la mente calma deja de distorsionar la atención, que es lo que Patanjali dice en los primeros sutras. Cuando la mente está calma, el observador está en su propia naturaleza, no está confundido, el observador es lo que es. Pero cuando la mente empieza a funcionar, el observador se confunde con el contenido de la conciencia. Después de la iluminación ya no es el caso ese, pero en la mayoría de las personas eso es lo que sucede. Entonces la mente quieta tiene la característica de
no confundir al observador. Entonces, el típico ejemplo es mirar en un lago su propio reflejo. Si el lago está calmo, uno puede ver claramente, si no, no se puede ver claramente. O creo que Taimi da el ejemplo de supongamos, un recipiente de cristal con agua y hay arena en el fondo. Si el agua se está moviendo, se enturbia. Entonces, a medida que el agua se calma, los sedimentos sedimentan y entonces la luz puede pasar a través del agua sin perderse en la turbidez. Entonces es como lo diría, especialmente basado en Patanjali's view, en la visión de Patanjali. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña meditación.